vamos a crear un componente con 3 botones, ¿sí? Supónganse que estos 3 botones me pueden llevar a Facebook, a Google y a otro sitio. Veamos qué puede ser. Primero principal, tengo que tener abierto el hosting, ¿sí? Que puede ser incluso el XAMPP. Yo lo tengo abierto el XAMPP. Por lo tanto, si yo coloco localhost, 2 puntos y el número de puerto, enter, me tiene que mostrar la lista de carpetas o la página que se llama Dash Array, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver es que necesitamos tener la carpeta de componentes, la carpeta de proyecto, el archivo componentes PHP y el archivo de funciones PHP. Si no lo tenemos, hay que crearlas. Vamos a ver cómo hacemos. Yo voy a intentar probar de iniciar con Visual Studio Code, ¿sí? Voy a abrir la carpeta, abro la carpeta, busco la carpeta del XAMPP, la de htdocs, ahí me ubico, botón derecho en medio de la carpeta y elijo abrir en Visual Studio Code. Clic. Se va a abrir esta pantalla con todo en blanco, pero acá al lado un listado de archivos y carpetas de esa misma carpeta que estamos viendo, htdocs, ¿sí? Entonces lo que iba a hacer es acá en componentes, me posiciono acá sobre esta carpeta, creo un nuevo archivo, creamos una nueva carpeta y lo voy a llamar botón 3 o botón triple. Ahí está. Bien, en esta carpeta voy a generar 2 archivos. Uno que lo voy a llamar index.php y el otro que va a ser el del guión bajo botón triple.php, ¿sí? En el del guión bajo voy a sino a construir como debería quedar un botón triple, ¿sí? Bien, la idea es tener un divisor con, por ejemplo, una clase o una identificación para decir que esto sería un botón triple. Botón triple es la clase que lo voy a aplicar. Después, con las reglas CSS, voy a tener la posibilidad de darle formato y estilos. Bien, y les decía que tienen que ser 3 botones. En este caso voy a generar 3 anclas y cada una de esas anclas va a contener un elemento botón. Ahí está, button, acá en el medio button y acá en el medio button. Bien, el primero dije que nos iba a llamar a Google, el segundo que iba a llamar a Facebook, el tercero me va a llamar a otro sitio, por ejemplo mi página, por proponer algo. Entonces ahora en cada uno de ellos voy a poner en el de Facebook y en el lugar de gorrocito vamos a poner, digamos, buscadores Bing y Yahoo. ¿Existe todavía Yahoo? Vamos a comprobarlo. Bing, https://bing.com, https://yahoo.com. Bien, ya tengo conformado lo que sería mi componente. Ahora voy al archivo index y voy a dedicarme a que haya una función que tenga con el mismo nombre, function botón triple, ¿sí? Y como ya están establecidos qué cosas hay que visitar, no voy a poner nada, no depende de ningún otro factor. Así que lo que tengo que hacer acá en este lugar es incluir de esta misma carpeta, ¿sí?, el archivo que está, fíjense, dir. Cuando yo utilizo este dato dir, me va a generar la ruta a esta carpeta desde el htdocs hasta acá, ¿sí?, incluido lo que está antes de htdocs, pero no me agrega la barra, por eso tengo que agregarla acá mismo. Bien, y en esta,
le voy a agregar el archivo del guión bajo, botón triple .php, punto y coma afuera, y retorna nada. Bien, esa es la función, digamos, es el índice con el cual voy a incluir a este botón triple. Bueno, ya agregué este botón triple, ya lo creé, digamos, el componente. Ahora lo tengo que registrar. Voy al archivo de componentes PHP que está en htdocs directamente. Y bueno, el archivo necesita esto, la etiqueta de PHP y nada antes. Y en algún momento voy a incluir de esta misma carpeta, ¿sí?, la de htdocs, la carpeta componentes, barra, y voy a mencionar a este botón triple, ¿sí? Y de ese botón triple voy a utilizar el archivo index, ¿sí? El index es como la entrada a nuestro proyecto, a nuestro elemento. Bien, ahora voy a crear la carpeta del proyecto. Hago clic acá, fíjense que me hace este aura verde, perdón, azul, en htdocs, porque estoy en htdocs. Y acá voy a crear una carpeta de proyecto. Proyecto, ejemplo, ahí. Y le voy a crear un archivo index que voy a utilizar, php, index php. Bien. Y sería un archivo HTML común y silvestre, ¿sí? Solamente que va a tener elementos de PHP. Ahora, yo tengo que incluir en este lugar los archivos que están en la parte de htdocs. Recuerden que estoy en htdocs, estoy en una carpetita dentro de htdocs. Por lo tanto, tengo que incluir, abro comillas, punto, punto, para decir que voy hacia htdocs, la carpeta de arriba, ¿sí? Y ahí ubico al archivo de funciones. Yo en este caso, por ejemplo, para este ejemplo tengo el archivo en útiles. Bien, y también voy a incluir al archivo de componentes. Ahí ya tengo todos los componentes registrados, entonces ya los puedo utilizar. Voy a ver cómo va saliendo. H1 tabulado. Voy a decirle bienvenidos a mi sitio web, ¿sí? Voy a probar a ver cómo va saliendo. Por ahora no inserté el componente, pero actualizo la página esta, busco la carpeta que creé, la del proyecto, clic, acá está, la página está normal. Voy a ver cómo continúa la página, botón derecho, ver código fuente de la página, y si llega hasta el barra HTML quiere decir que no hubo ningún error. Bien, genial que no haya ningún error. Ahora voy a insertar en algún lugar específico de la página. Por ejemplo, puede que haya en la página una sección y en el medio de la sección haya mucho texto. Fíjense, si yo pongo lorem por 2, se me agrega un texto antiguo llamado lorem ipsum, que sirve para completar texto, para rellenar las páginas web, ¿sí? Bien, y le agregué el div y el barra div al final. Bueno, y imagínense que después de ese texto recién ahí aparece nuestro componente. Entonces acá tengo que poner a ese componente. A ese componente lo había llamado como, busco, botón triple, ¿sí? Botón triple, ejecuto el par de paréntesis, le menciono esos pares de paréntesis, así pueden iniciar. Entonces ahora voy a probar. Actualizar la página. Fíjense cómo se agregó ahora estos tres botones. Clic en Google, me lleva acá. Bien, voy atrás. Clic en Bing, me lleva a Bing. Voy atrás, clic en Yahoo, me lleva a Yahoo. Bien, ahora, por ejemplo, imagínense que me molesta esto de que le hago clic y me saca de mi página. Y yo quisiera que cuando le haga clic me abra una pestaña nueva y recién ahí pueda visitar mi página. Esa página, ¿sí? Entonces tengo que agregar una modificación a este botón triple de tal manera que tenga la posibilidad de agregar, ¿sí? Entonces voy al
no al índice, al diseñado acá, botón triple, y le voy a decir a cada anchor, clic, 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 ¿sí? Esto se hace con control clic o alt tab, perdón, o alt clic, ¿sí? O sea, marqué uno, marqué el otro, pero los segundos con la tecla alt presionada en este caso, o control, depende del sistema que tengan. Bien, y ahí le voy a agregar a cada uno la posibilidad de un target, ¿sí? Me dice en qué marco se puede abrir, pero como ya no existen los marcos, poniendo solamente blank me va a habilitar una nueva pestaña. Fíjense, ahí actualicé. Bien, actualicé la página, voy a Bing, fíjense como ahora, clic, me abre otra pestaña, pero yo puedo seguir navegando acá, ¿sí? Bien, esa es una de las posibilidades. Ahora, por ejemplo, imagínense que yo no quisiera esta situación de mostrar esto en este lugar, ¿sí? Yo quiero que sea opcional. Miren esto. Yo quisiera que acá le pueda poner la expresión true, en el caso de que sí deseo agregar un botón que se vaya a otra página, o false o nada si no deseo eso. Entonces, lo que tengo que hacer es ir al archivo índice, ¿sí? Voy a agregar un dato, ¿sí? Para saber si necesito abrir en otra página. Abrir en otra página, ¿sí? O pestaña. Vamos a poner pestaña. Bien, ahí está. Y es un dato que necesito. En todo caso, si el usuario no escribe nada, digo, si el programador que quiere implementar esto no escribe nada dentro de los paréntesis, le tengo que poner false. Así ya estoy preparado para eso. Pero para poder utilizar datos, voy a preferir generar una variable X del tipo clase, un tipo objeto, que se crea de la siguiente manera. Object, paréntesis, paréntesis, perdón, cochete, cochete, para generar un array, una lista de cosas, de datos, pero convertido en este objeto. O directamente new standard class, paréntesis, paréntesis, ¿sí? Bueno, una vez que ya tengo creado esto, digamos el objeto, le tengo que agregar esta información. A X, como es una clase, como es un objeto, mejor dicho, le agrego esta flecha y yo puedo incorporar al conjunto X el dato de abrir en otra pestaña. Abrir, ¿sí? Y en todo caso, lo que puedo hacer es conectar con este abrir en otra pestaña. Entonces, abrir coincide con abrir en otra pestaña. Entonces, voy al diseñador, en estas tres ubicaciones, voy a generar estos códigos de target blank solamente si ese valor X abrir, ¿sí?, está habilitado, fuera verdadero, pero si fuera falso, no se hace. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo de acá, para hacer menos lío. Entonces, vamos a tomar una decisión, mejor dicho. Si abrir en otra pestaña coincide con true, quiere decir que es verdadero, la variable abrir va a contener el dato abrir del conjunto X, va a contener la información de target igual comilla, comilla. Fíjense cómo para utilizar estas comillas dobles acá adentro tuve que utilizar comillas simples acá afuera, ¿sí? Target, y acá le voy a poner guión bajo blank, ¿sí? Punto y coma al final de esta instrucción. Y en caso contrario, que X abrir sea igual a nada. Bien, guardado. Entonces, ahora voy al botón triple, voy a borrar lo de target y voy a generar ahí código de PHP de tal manera que yo pueda colocar el dato generado para la variable abrir, pero que está dentro de la variable X del conjunto. Entonces, ahora sí lo tengo. Actualizo la página. Voy a ver el index como había quedado. Botón triple, true, ¿sí?
Entonces le hago clic y bien, me agregó esto de que voy a otra pestaña. Imagínense que en otro sitio, un poquito más abajo, 3x3 con lorem por 2, ¿sí? Muchos párrafos con ese texto lorem, agrego otra sección con botón triple, pero sin agregar false ni agregar nada. Vamos a probar con false, ¿sí? Y en el otro voy a agregar 5 párrafos con el texto lorem ipsum, enter. Ahí está. Y después de eso voy a agregar otro botón triple, ¿sí? Pero sin nada dentro. Bien, guardo, actualizo la página. Ahí está. Fíjense cómo el primero se insertó esto con el true. Por lo tanto, cada uno debería tener un target blank. Hago clic al primero y me lleva a una pestaña nueva, ¿sí? De los siguientes, acá, Google, Bing, Yahoo. Hago clic en Bing, pero me lo abre acá, en esta misma pestaña, no me abre una pestaña afuera. Y lo mismo para el de abajo, que no le había puesto, había ejecutado la función, pero no le había puesto nada. Clic. También me lo toma como falso, ¿sí? Voy a revisar el código fuente de la página, actualizo. Fíjense cómo acá está el div que yo quería. Este es el primer componente, ¿sí? El input tipo botón triple, pero con el target, con el true entre los paréntesis. Y fíjense cómo agregó el target blank, target blank, target blank. Pero para el segundo y para el tercero insertado, fíjense cómo no agregó ese target, dejó un espacio en su lugar. Entonces ya tenemos el componente armado. Bien, el último tema es el de las configuraciones de acá, estilos, ¿sí? Por el momento los estilos los vamos a realizar de esta manera. ¿Qué pasa? Estos estilos los voy a colocar acá mismo en la parte del diseñador, ¿sí? Pero le vamos a agregar lo siguiente. Por ejemplo, estamos hablando de un div con la clase botón triple. Bien, a estas clases, para yo mencionar en los estilos a los objetos que tengan la clase aplicada a esa, le tengo que agregar acá punto y el nombre de la clase, ¿sí? A partir de ahí, con un par de llaves, le voy a decir todas las reglas que necesitan. Por ejemplo, voy a tomar margin automático. Eso me va a permitir centrarme, pero esto no va a servir a menos que tenga un ancho menor del 100%, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner el 70%, ancho del 70%. Actualizo la página y fíjense cómo está el ancho del 70%, acá, ahí y acá está. Pero bueno, como está alineado a la izquierda no se nota tanto cuál es ese 70%. Mira, perdón, acá. Bien, para poder relacionar eso, por lo menos le voy a poner un background, ¿sí? Y le voy a decir de algún color, por ejemplo yellow, y solamente es para poder reconocer dónde termina. Actualiza la página, fíjense, esto es el 70%, ¿sí? Bien, otra vez. Bueno, 70% margen auto. Si yo quito lo de márgenes, fíjense cómo queda la página. Esto, acá hasta acá, este es 30% y lo otro es 70%, ¿sí? Bien, margen auto. Pero también voy a poner que el contenido text align sea centrado, ¿sí? Actualizo, bien, ahí está centrado. Y por otro lado, voy a decirle que haya un espaciado interno de los bordes hacia el texto, hacia los botones, de 20 píxeles. Actualizo. Fíjense cómo ahora están como más centrados, ¿sí? A lo sumo yo puedo cambiar un fondo para un color semitransparente, RGBA, ¿sí? Color negro, ¿sí? RGB
y el alfa le voy a poner 0.3. Entonces ahí se ve 0.3. No se notan mucho, se parece un gris, pero es porque el fondo es blanco, entonces lo oscurece. Bien, entonces ya tengo los estilos preparados, ¿sí? El problema es este: yo veo el código fuente de la página y me va a generar un estilo por cada uno de los componentes. Me lo imprime acá, me lo imprime acá, me lo imprime acá arriba, ¿sí? Cuando en realidad, con esto de CSS, cuando yo agrego una regla CSS una sola vez, ¿sí?, me sirve para todas las apariciones de elementos con la clase botón triple. Pero bueno, eso es algo que vamos a solucionar con una función aparte, ¿sí?, que se dedique a separar lo que sería lo visual de los estilos, el HTML del estilo CSS, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que va a quedar para una próxima función. Muchísimas gracias. Ahí está funcionando.